Es un honor presentar al ponente del día de hoy. Él es Francisco, o como yo le digo con mucho cariño, Paco Márquez. Es un psicólogo que tiene una amplia trayectoria clínica y formativa. Paco es licenciado en psicología por la Universidad de Granada, España. Además, tiene más de 25 años de experiencia acompañando a personas en procesos de cambio, duelo, crecimiento personal, desde una perspectiva rigurosa, humana, que está fundamentada en la investigación. Dentro de su formación se incluye un máster en terapia de conducta, el máster oficial en análisis funcional de la conducta en contextos clínicos y de salud, y el máster en terapias contextuales, ACT, FAB y Mindfulness, que van integrando pues estos enfoques de vanguardia en su práctica clínica y docente. Él ha trabajado constantemente pues en la aplicación de la psicología conductual contextual, incorporando herramientas como ACT, Mindfulness, en la comprensión y el acompañamiento de procesos psicológicos, con un enfoque que está centrado en valores, flexibilidad psicológica y bienestar integral. La verdad es que es un honor gigante para mí presentar a Paco, no solamente por este recorrido profesional que les acabo de resumir, ¿no? Muy brevemente, sino porque además tuve el privilegio de contar con él como mi profesor, como mi guía durante el máster, también en terapias contextuales. Paco es una persona que marcó profundamente mi formación y mi práctica clínica. Siento que le debo mucho y no sabes cómo agradezco que estés con nosotros el día de hoy, Paco. Y ya, sin más preámbulo, te mando un besote y te dejo pues esta tu cátedra. Ajá, aplausitos, los aplausitos virtuales, por favor, para él. Y justo te acabo de dar el permiso para que puedas compartir tu pantalla. Por favor, avísame si ya lo tienes. Sí. Bueno, lo primero, muchísimas gracias por invitarme. El honor es mío participar en estas jornadas que, bueno, ya has comentado que ayer tuvisteis una primera jornada que imagino fue intensa. Vamos a ver si a primera hora de la mañana soy capaz de poner en marcha y de activarnos, ¿vale? Espero conseguirlo. Pues nada, si os parece, lo que voy a hacer es que voy a compartir, ¿vale? Comparto pantalla. Un momento, voy a apagar me tienen que disculpar porque estoy un poco desentrenado con todo el tema de, bueno, de las presentaciones y tal. Yo creo que sí, que vamos a tirar bien. Bueno, pues nada, lo que decía, muchas gracias por invitarme y esta mañana para ustedes voy a hablar de un perfil que suele aparecer tarde en consulta y que cuando aparece muchas veces llega con mucha carga. Se trata de hombres bisexuales o bi plus mayores de 40 años. Eh, Mi intención no es dar un manual de etiqueta, mi intención es que se lleven un mapa clínico que sirva mañana. En principio vamos a ver algunos conceptos útiles para la terapia. Eh, Voy a plantear algunas cifras que nos ayuden a entender el fenómeno, es decir, qué es lo que está pasando, de qué volumen estamos hablando, no solamente para que nosotros tengamos ese conocimiento, sino para que a nuestros pacientes, a nuestros posibles clientes, podamos echarle una mano y podamos contextualizarles bien en qué consiste lo que les sucede. Y voy a proponer una formulación conductual contextual de lo que suele pasar y terminaré con un itinerario de acompañamiento práctico, ¿vale? Si tuviera que resumir en una frase lo que nos toca hacer, yo diría que no trabajamos una etiqueta, en este caso el ser bisexual o bi plus, trabajamos una relación con una experiencia interna que todas estas personas comparten y un repertorio de conducta más flexible. Tengo que avisar, antes casi de empezar, que hablo de hombres mayores de 40 años, pero muchas de las cosas que posiblemente diga hoy son aplicables también a mujeres, a personas trans,
y también a personas de otras edades, ¿vale? Yo hablo de este sector, hablo de este ámbito porque es el que más cerca me pilla, el que más conozco, ¿vale? Pero quiero dejar claro que posiblemente sea algo compartido por muchas más personas. Em, ¿Qué te llevas hoy? ¿Qué te vas a llevar? Pues en principio vamos... em, lo que quiero que os llevéis es una manera sencilla de hablar de la bisexualidad sin enredarnos. Voy a utilizar bi plus, bisexual, de manera sinónima, ¿vale? Voy a utilizar cualquiera de esos términos. Se entiende que estoy hablando siempre del mismo fenómeno y ahora hablaré de ello. La distinción de tres capas, que para mí es la pieza central. Eh, en concreto, diferenciar la atracción de la conducta y de la identidad. Como digo, hablaremos de algunas cifras, de con qué frecuencia y lo invisible que es este fenómeno, y sigue siendo este fenómeno, que explica mucho de lo que sucede en clínica, y una secuencia funcional típica en hombres de más de 40, ¿no? En el que la vergüenza, las reglas, las conductas evitativas y los costes que están implicados son fundamentales, ¿vale? He dividido en varios bloques. El primero, vamos a ver algunos conceptos sin que nos enredemos mucho y sin que nos detengamos demasiado, para que esto no nos atasque, ¿vale? Eh, Tradicionalmente se vienen utilizando, se emplean varios términos, se habla de bisexualidad, de pansexualidad, y por qué yo planteo bi plus, que quizá es el término que actualmente se utiliza con más frecuencia porque quizá abarca todo el espectro, pero hace tiempo se empezó a plantear más la pansexualidad como etiqueta y se volvió un poco atrás y se vuelve a hablar de bisexualidad, ¿vale? Digamos que la bisexualidad consistiría en la atracción hacia más de un género. Esto no significa que sea un 50-50, es decir, que no tiene por qué ser a la vez, es decir, que no me tienen que gustar a la vez cualquiera de los géneros, o no sucede siempre, puede ser que haya sucedido en una parte de mi vida o en una parte, o pueda suceder en momentos en los que sienta más atracción o menos atracción por otras personas. La pansexualidad, a muchas personas la usan para decir que el género pesa poco o que la atracción aparece más allá del género, ¿vale? Está claro que tiene unos componentes en el que se cuestiona el género y por supuesto el binarismo y por supuesto, digamos como que en la consulta muchas veces bi y pan se solapan, ¿no? La diferencia relevante pues suele ser qué palabra le ayuda a la persona a sentirse más verdadera y menos sola, que yo creo que ese debería ser nuestro principal enfoque, no tanto que nosotros tengamos claro o que intentemos convencer a nuestro cliente o a nuestro paciente de dónde se encuadra, sino si se encuentra más cómodo en una etiqueta que en otra, ¿no? ¿Por qué planteo B+? Pues porque en la práctica clínica nos encontramos mucha gente que dice, no sé si soy bi, no me quiero etiquetar, me pasa esto, soy fluido, soy queer, nunca lo había dicho así. Entonces, B+, funciona como un paraguas y nos evita entrar en un debate semántico cuando yo creo que lo urgente es bajar la vergüenza y aumentar la claridad a la hora de plantear comportamientos o sentimientos, ¿vale? Me interesa que se queden con esto. La etiqueta es una herramienta, no es una obligación. Entiendo que es algo que nos sirve, lo podemos utilizar para ahorrarnos muchas palabras, para hablar de un fenómeno, pero no es obligatorio etiquetarse, no es obligatorio que una persona pase por ahí, ¿vale? Eh, digamos que entonces no trabajamos con una etiqueta, trabajamos con flexibilidad. En hombres mayores de 40, la palabra bisexual puede activar de golpe por un montón de cosas, como el miedo a las consecuencias, una sensación de traición a sus propias parejas, una amenaza a esa masculinidad en la que los educaron, a la familia, a una reputación, y ahí a veces el error clínico
pues puede ser empujar a una conclusión, ¿vale? Entonces, eres X, tú debes considerarte bisexual o gay o cualquier otra etiqueta que les propongamos. A mí me interesa otra cosa, cómo se relaciona esa persona con esa experiencia que les viene acompañando desde hace tiempo. Para algunos es una experiencia desde que son niños, otros experimentan esa experiencia ya mucho más adultos o más mayores. ¿Y qué es lo que hace con toda esa experiencia para manejarse? Em, la identidad puede ser un alivio y pertenencia, pero también puede ser una caja o un riesgo. Es decir, puede servir para encajonarse, puede servir para bloquearse. Em, Me están apareciendo en la presentación ahí unos rayajos. No sé qué son. Aquí Em, los borramos, no te preocupes. vale, vale, vale. Es que yo no estoy tocando nada, no sé quién está haciendo. Vale. Bueno, nada, estaba comentando que lo que nos importa es validar la experiencia sin obligar a que la gente se identifique, sin obligar a que nadie salga de ningún sitio, salga del armario o salga de ese lugar en el que se encuentran de protección, ¿vale? En terapia lo que buscamos es que esta persona pase de tengo que controlar para que no exista a puedo mirarlo con claridad y elegir con cuidado, sin imponer. Hay tres capas de las que he hablado anteriormente que, digamos, no deberíamos perder de vista. Por un lado, estaría la atracción, ¿no? Lo que siento, ese interés, esa fantasía que aparece, que haces, lo que despierta el deseo, la curiosidad y a veces, muchas veces, sin pedir permiso. Es decir, esto no es un plan, no es algo premeditado, no es una elección como escuchamos muy tradicionalmente. Nadie decide tener una atracción, sino es algo que se experimenta, ¿vale? No es tampoco una intención moral, es una experiencia. Por otro lado, estaría una segunda capa que sería la de la conducta. Es decir, ¿qué haces con esa atracción? ¿Cómo te comportas? Aquí caben muchas cosas. Acercarte o no, hablar o no, buscar, fantasear, masturbarte, mirar redes, quedar. Pero también hay otra serie de comportamientos como pueden ser evitar, bloquear, vigilarte, cambiar rutinas. Es decir, hay un montón de cosas que se hacen o evitamos hacia afuera y hacia adentro. Hay muchos comportamientos implicados en este sentido. Y hay una tercera capa, diríamos, que tiene que ver con la identidad. Tiene que ver con la etiqueta que nos ponemos o que esa gente, ese sector de población se pone y todos nos ponemos, ¿no? Todos hablamos de nosotros mismos hablando de nuestra identidad. Cómo te nombras o si decides o no nombrarte. Y esta etiqueta tiene una repercusión social. Bueno, pues teniendo en cuenta estas tres capas, diríamos que en hombres mayores de 40 lo que consideramos o lo que observamos es que muy a menudo no coinciden todas esas capas. Es decir, puedes tener atracción, puede ser que tú notes atracción y no una conducta. Es decir, que puede ser que tu comportamiento por valores, por tu relación que tienes en marcha, por los riesgos que no decides correr o por una simple decisión personal, pues tu conducta no obedece a esa atracción. O puedes tener una conducta y no identidad. Conocemos, por ejemplo, muchos hombres que entran en aplicaciones buscando tener relaciones y hablan de ellos mismos en términos de yo soy hetero o hetero buscando o cosas por el estilo, ¿no? Es decir, están buscando tener relaciones, por ejemplo, con personas de su mismo sexo y hablan de ello en otro término, es decir, su identidad la tienen muy situada dentro de la heterosexualidad. O pueden tener identidad y poca conducta porque estás en una relación monógama, perdón. Entonces, a lo mejor tú tienes claro que eres bisexual o bi plus,
pero te mantienes en una relación monógama y tu conducta a lo mejor se circunscribe solamente a, bueno, pues ver alguna película o tener alguna fantasía o cosas por el estilo. Entonces, esta separación que observamos en estas capas, lo que observamos es que nos interesa mucho porque de alguna manera eh, vemos que aparece mucho sufrimiento en algunas ocasiones y mucha confusión. Y cuando nosotros explicamos esto en terapia o cuando te explicamos esto en consulta, el drama baja muchísimo porque cambia el foco de el qué soy a qué está pasando y qué elijo hacer. Es decir, yo puedo notar mucha atracción, pero yo puedo elegir tener un tipo de conducta, incluso identificarme como lo que a mí me dé la gana, ¿no? De alguna manera. No estoy obligado a etiquetarme, ¿no? Entonces, lo planteo aquí porque creo que para nuestros pacientes puede ser útil. No sé vosotras, vuestra experiencia, si tenéis experiencia con este tipo de sector o con este tipo de personas, si tenéis esta misma experiencia. No sé si Isaura estaba levantando la mano, ¿no? Sí, maestro, gracias. Em, bueno, yo lo que siento, lo que veo son dos cosas, el estigma y la discriminación. Yo estuve trabajando como dando asesorías a algunas empresas y para contratar gente cuando si había homosexualidad, preferencia sexual diferente o bisexualidad o trans, pues no que se contrataran, que no se contrataran por esto, pero buscaban otro motivo por no contratarlos para que no hubiera demanda, por ejemplo, ¿no? Efectivamente. Cuando por más que poníamos y decíamos que esta persona podía ser y que era capaz y que sus áreas y demás, no, ¿no? Mm. Y también el estigma. Por ejemplo, yo con pacientes trans, sí los veo con mucho miedo a que sean agredidos. Las chicas bueno, los chicos que son trans sufren mucho por eso, ¿no? Incluso los Mm. maestros, los mismos maestros hacen hay discriminación que enoja y que incluso es que no tiene derecho y tú tienes que protestar esta situación o esta conducta hacia ti. No sé si, Claro. sé qué le parece. Me parece interesante además porque viene de alguna manera a apoyar parte de lo que ahora después voy a comentar. Y es que precisamente ese silencio en las personas bisexuales es mucho mayor porque al tener parejas de distinto género es como que son vistas por el entorno, por la generalidad de las personas que los rodean como personas heterosexuales. Entonces, ellos callan. Hay una invisibilización en este sentido mayor que en otros sectores o en otras personas del colectivo. Claramente, las que lo tienen más complicado son las personas trans, porque además es muy patente. Entonces, digamos como que ahí hay poca forma hay poca capacidad, ¿no? De hacerlo pasar por otra cosa diferente, ¿no? O, por ejemplo, personas muy amaneradas o con mucha pluma, pasa exactamente igual. Entonces, es como que las personas que se ajustan más a un rol de género o personas que directamente tienen parejas del mismo sexo, ahora lo vamos a ver, perdón, de distinto sexo, ahora lo vamos a ver, es un tema muy silenciado, ¿no? Y eso, al fin y al cabo, también corre en su contra, ¿eh? Parece que no, pero corre en su contra tremendo también, ¿vale? Voy a seguir si les parece, Muchas ¿vale? gracias, Seguimos comentando. muchas gracias. Nada. Hay como digamos, como una cadena que se pone en marcha y es que, si me disculpan un momento, perdón, ¿eh? Claro, Paco. De hecho, aprovecho un poquito esta pausa para recordarles, chicas, chicos, queridísimos,
que vamos a tratar de dejar las preguntas al final de la ponencia para darle a Paco todo el tiempo que nos pueda aprovechar en su conferencia y así ya al final tenemos más espacio para las dudas y las preguntas. Muchas Vale, gracias. gracias. Digamos que mezclar capas de alguna manera crea urgencia y vergüenza. Entonces, de alguna manera, la sentencia de si siento tal cosa, entonces soy esto y entonces debo hacer esto, ¿no? De alguna manera, nosotros lo que pretendemos es que reencuadremos y que pasemos del qué eres a qué te está pasando. Por lo tanto, estaría bien hacer algunas preguntas que puedan servir para que esto suceda más fácil. Es decir, ¿qué haces con esto para manejarlo? ¿Qué precio estás pagando por gestionarlo así? ¿Qué temes que pase si lo miras de frente? Digamos que esta secuencia de preguntas devuelve algo muy importante. Es decir, que la persona deja de ser víctima de una etiqueta y empieza a ser alguien que está aprendiendo a elegir. ¿De acuerdo? Voy a seguir. Digamos que esa atracción que estas personas experimentan no es lo mismo que un compromiso y mucho menos les tiene que llevar a tomar una decisión determinada. Algunas veces la gente se pone en un modo urgente cuando de alguna manera se sienten cohibidos, de alguna manera empujados a reconocer esa atracción o reconocer ciertos comportamientos, digamos, como a, bueno, ser sinceros o ser coherentes con su vida, ¿no? Y es como si tuvieran que tomar una serie de decisiones, como pasar por un divorcio o comentarlo a su familia de una manera más cruda, cuando esto puede llevarle a una cantidad de consecuencias importantes. Entonces, separar estas capas que veíamos antes, pues de alguna manera baja la urgencia, baja la culpa y se deja de dramatizar. Digamos que de alguna manera la identidad no es algo obligatorio, ¿no? Para algunos puede ser, como he dicho antes, un alivio y para otros un peligro o una presión. Y nuestro trabajo no debe consistir, entiendo yo, bajo mi punto de vista, no es imponer una palabra, es ayudar a vivir con menos guerra y con más coherencia. Voy a pasar al segundo bloque de la realidad en cifra y por qué importa esto en consulta. Quería decirles que yo creo que esto es como un iceberg. Es decir, que algo sea frecuente no significa que sea visible. Y por otro lado, que la experiencia no equivale a identidad. Es decir, mucha gente reconoce matices sin adoptar una etiqueta o adopta una etiqueta sin que eso implique una conducta. Es decir, que mm, de alguna manera, vamos a observar ahora con los datos que voy a plantear a continuación, que esa visibilidad realmente está muy escondida, hay mucho más por debajo de este nivel de lo que podemos observar o de lo que podemos darnos cuenta a simple vista. En primer lugar, le quiero presentar el dato de un estudio de Gallup en Estados Unidos en 2021, es bastante reciente, y plantea que dentro del colectivo LGTB, aproximadamente un 57% de todas las personas que pertenecen al colectivo se identifica como bisexual. Digamos que esto no es lo que aparentemente sale lo que nos puede parecer, ¿no? Probablemente estamos viendo solamente un sector y hay gente que lo vive sin nombrarlo o sin poder hablarlo. Seguramente hay muchas personas que tienen esta experiencia, pero no pueden hablarlo con su entorno o no, de alguna manera no se lo pueden reconocer por vergüenza, por miedo, etcétera. Por otro lado, eh, voy a hablar ahora a continuación de varios estudios que se han hecho. No sé si conocen esta escala, la escala Kinsey, en la que se le pide a la gente, a los individuos, que se puntúen de 0 a 6 en una escala, en la que 0 sería totalmente heterosexual y 6 totalmente homosexual. Y digamos que del 1 al 5 hay una escala, una gradación desde mayormente heterosexual y de manera incidental homosexual, predominantemente heterosexual, etcétera, etcétera, ¿no? Hasta llegar hasta totalmente homosexual. Entonces, cuando se le pregunta a la gente y se utiliza esta escala, lo que nos hemos encontrado
en este estudio de Oyubaw de 2015, hecha en Gran Bretaña, me parece interesante los datos que se obtuvieron. De alguna manera, las rayas azules, los bloques azules, están agrupados los datos para adultos y en la franja naranja para jóvenes de 18 a 24. Lo que obtuvieron es que el cero, que sería para totalmente heterosexual, las personas mayores, las personas adultas, un 72% se clasifican ahí, mientras que desciende a un 46% entre los jóvenes de 18 a 24. Lo interesante es que si agrupamos, lo que tenemos es que de 18 a 24 años, el 43% se sitúan entre el 1 y el 5. Es decir, hay un porcentaje bastante alto de chicos y chicas que se entienden, que se ven, que se clasifican dentro de ese rango. Y es bastante mayor que en el caso de los adultos. Digamos que, hombre, no creo que las personas ahí lo tienen agrupado, ¿no? Por edades, ¿vale? Y el cero sería totalmente heterosexual, en azul oscuro, ¿vale? El total 69, frente a 20 en el intermedio, bisexualidad, y 5 totalmente homosexuales. Pues bien, fíjense en los porcentajes, ¿no? Como entre la gente joven hay un porcentaje bastante más alto, ¿vale? Que se sitúa ahí. Hombre, no creo que la experiencia entre las personas más mayores se deba a otros motivos. No creo que nos echen en la comida nada distinto o hayan echado en la comida actualmente nada distinto para que la gente se esté volviendo bisexual. Entiendo que principalmente esto se debe a que la gente está de alguna manera más abierta, está siendo cada vez más abierta, ¿no? A etiquetarse o a clasificarse dentro de esta escala, ¿no? De esta manera. Entonces, a mí me parecía bien interesante. El siguiente dato que les doy es respecto al camuflaje social, es decir, lo claros que son o lo abiertos que son eh, estas personas y de qué manera viven. Pues si hablamos en varios estudios que hicieron Pew y Stanford en 2017, casi 9 de cada 10 bisexuales con pareja están en relaciones con otro sexo. Es decir, eh, la gente que se declara heterosexual, el 100% están en una relación acorde a esto, heterosexual, pero existe dentro de la gente que se declara bisexual, hay como un 88% que está viviendo con parejas, entre comillas, heterosexuales. Una pareja, digamos, tradicional, ¿no? Chicos-chicas. Y un 12% estarían viviendo en una relación del mismo sexo, bisexuales viviendo o manteniendo una relación con personas del mismo sexo. Y entre los gays y lesbianas hay un porcentaje que también tienen relaciones o tienen parejas con personas del mismo sexo, perdón, distinto, y la mayoría acercándose a los heteros con personas de distintos sexos, perdón, del mismo sexo. Vaya. ¿Esto qué quiere decir? Pues que, como decía antes, tenemos aquí un sector muy grande de estas personas bisexuales que pasan por heteros, tienen relaciones como heteros, ¿no? Tradicionales. Y por lo tanto hay una gran invisibilidad. ¿Eh? Esta invisibilidad además se ve muy claramente cuando en distintos estudios lo que nos hablan es que estas personas eh, tienen menos probabilidad de estar fuera, es decir, de hablar abiertamente, de salir del armario, digamos, entre comillas, y esta expresión, bueno, se entiende fácilmente, pero bueno, da un poco de repelús según a quién. Tiene menos probabilidad de estar fuera con las personas importantes de su vida. De tal manera, fíjense la diferencia. Por ejemplo, entre gente que se declara como gay o lesbiana, tenemos un 75%
de personas que pertenecen a su círculo cercano que lo conocen, ¿vale? La mayoría de las personas de su entorno lo conocen en un 75%, frente a un 19% de las personas bisexuales, ¿vale? Fíjense que frente solamente a algunas o unas pocas o ninguna, ¿no? Que son bastante abultados, todos puntuaciones mayores que la mayoría. Digamos que son personas que están tremendamente ocultas, más que el resto del colectivo LGTB. ¿Cuánta gente lo sabe? Pues aquí pasa exactamente igual, ¿vale? Tanto por ciento que dicen que todas o la mayoría de las personas importantes de su vida saben que son LGTBIQ. Pues los hombres gays son los que más puntúan ahí. Luego las mujeres lesbianas y las personas bisexuales, mucha menos. Un porcentaje muy, muy inferior. Entonces, lo que tenemos aquí es un círculo de invisibilidad. Lo que no se ve, no se puede nombrar, y lo que no se nombra parece que no existe. Y si no existe, será porque es que es algo vergonzoso o algo de lo que avergonzarse. Es poco frecuente y por lo tanto soy raro o es algo que no debo ser o que no debo experimentar, ¿no? Y entonces lo que hago es que me callo. No hay referentes, no existen referentes o existen muy pocos referentes de esta bisexualidad. El secreto no es solo secreto, es una estrategia de regulación. Esto permite reducir el miedo a corto plazo, pero que se cobra ciertos intereses a largo plazo. Y esto me da pie a que podamos hablar un poco más en este tercer bloque de la formulación conductual contextual en estas personas. Digamos que a nivel contextual yo suelo decir que no me obsesiona tanto ¿por qué puede ser B plus, es decir, cuáles son las causas que pueden ser interesantes, pero quizá me interesan menos, como si esto fuera una patología que hubiera que explicar. Entonces, me interesa mucho más qué cosas se han reforzado, qué se ha castigado, qué se ha vuelto más peligroso en tu vida. ¿Todo Hola, bien? Hola, hola. sí, ¿me habéis perdido o me seguís? No, te seguimos. Apareció un Vale, mensajito, perdón. pero te seguimos. Ajá, Vale, es que me había aparecido un mensaje de que había perdido la conexión. Disculpad, me he asustado por un momento. Eh, tranquilo. Porque tenemos además mucha lluvia por aquí hoy. Raro, pero tenemos lluvia. Bueno, estaba diciendo que me interesa sobre todo saber, ¿no? ¿Cuál ha sido esa historia de reforzamiento, de castigo que han tenido, que ha sido, como ya sabemos, bestial, ¿no? ¿Qué tipo de comportamientos son los que se refuerzan? ¿Cuáles son punibles, son castigados? Digamos como que hay tres piezas. Sería esa historia de aprendizaje, qué pasó cuando había señales, es decir, qué pasó cuando sentías esas sensaciones o cuando en algún momento te atreviste a hablar o a insinuar que u observaste que otros insinuaban y qué les pasaba a esas personas, qué comentarios se hacían, ¿no? Estabas con tus padres en casa, salía alguien en la tele, qué tipo de comentarios, por ejemplo, ¿no? ¿Qué reglas, en segundo lugar, qué reglas culturalmente aprendidas, ¿no? Acerca de la masculinidad, acerca de la pareja, acerca de la reputación, ¿no? Pues un hombre de verdad hace esto, si estoy con una mujer va a pasar esto, ¿no? Esto está bien, esto está mal, qué cosas se deben hacer y qué cosas no, ¿no? ¿Qué consecuencias actuales? Es decir, ¿qué pasaría si lo digo? ¿Qué pasaría si no lo digo? Si exploro. Es decir, de alguna manera están midiendo muy de cerca cuáles son esas consecuencias y qué pasaría. Normalmente, desde luego, se ve como algo terrible, como algo, hay mucho miedo, ¿no? a todo lo que podría pasar. Y, por otro lado, o por último, ¿qué función ha tenido el ocultarlo y qué precio has pagado, ¿no? Es decir, qué cosas evitas
y lo que esto te supone y qué te cuesta, cuál es el coste de todo esto. Deberíamos indagar. Voy a avanzar un poquito más, ¿vale? Para que se vea y, y sobre todo para, por si tienen dudas o por si tienen algo que aportar o experiencias personales o experiencias en la consulta, por si quieren preguntar o quieren eh, compartir con el resto del grupo, estará genial. Digamos que la secuencia típica, esto lo he puesto ahí, esto es realmente un análisis funcional de lo que deberíamos investigar, de lo que deberíamos indagar. Yo lo he hecho ahí como muy sencillo, pero yo creo que es muy claro. En primer lugar, ¿cuáles son las señales internas? Es decir, ¿qué es lo que notas? ¿Qué experimentas? Em, esa atracción, esa fantasía, esa curiosidad, el vínculo que tú experimentas. Eh, que sean capaces de detectarlo y y que nosotros seamos capaces de ayudarles a que observen, a que pongan esa mirada ahí, es decir, que esto no aparece de cualquier manera. ¿Qué reglas se activan? Esto es peligroso, es una traición, me quita mi lugar, voy a perder mi estatus, lo que estaba hablando antes la compañera que ha intervenido, ¿no? Pues que no me van a dar el trabajo, lo voy a perder, eh, en fin, la relación, por ejemplo, con su actual pareja. No debemos dar por hecho que si estoy en una relación con una persona de distinto género, esa relación se tenga que romper. No lo he dejado aquí, pero si alguien tiene interés, a ver si recuerdo, porque hay un libro en inglés de un periodista, no es psicólogo, pero a mí me pareció muy buena. Yo he sacado bastante, me sirvió también bastante, porque son experiencias, ¿no? De distintos hombres hablando en este sentido y bueno, en castellano también hay un libro es más antiguo, me gusta menos el enfoque que le dio, también es periodista este hombre, y hablaba de un tercer armario, ¿no? Del que salir. Y hablaba, de alguna manera lo que ponía encima de la mesa era bueno, que hay realidades de todo tipo. Personas que una vez reconocen, una vez que hacen un trabajo, dejan a sus parejas para indagar un poco más sobre esto, gente que sigue con su pareja, gente que son capaces bueno, de hacer otras incursiones u otras experiencias diferentes a la de una relación cerrada o monógama, etcétera. Y hay una gran variedad de respuestas. Em, después de estas reglas, se ponen en marcha una serie de emociones, el miedo, la vergüenza, la culpa, y a partir de ahí se activan una serie de comportamientos, principalmente comportamientos de control respecto a, perdón, eh, compartimentar la vida, ocultar, racionalizar, llevar esa doble vida, ¿no? Ahí empiezan a hacer una serie de incursiones para, bueno, pues me lo quito, me lo racionalizo, hago ahí como un montón, me mantengo ahí, me devano los sesos para ver qué respuesta doy, ¿no? Para ver qué es lo que hago y cómo puedo salir airoso. Esto tiene una respuesta a corto plazo, que es el alivio, y esto refuerza el silencio, ¿no? Una respuesta evitativa total, pero tiene un coste a largo plazo, ¿no? Ahí he puesto algunas: la ansiedad, la desconexión, la compulsión, el desgaste de pareja. Nos encontramos muchas parejas, yo que veo ahora bastante, y muchas veces no indagamos tampoco por aquí, porque lógicamente es como abrir un melón. Gente que viene por una consulta porque hay un desgaste y tal, ¿no? Y bueno, pues en algunas ocasiones yo incluso dudo si hay cuestiones de este tipo, ¿no? Gente pues que lleva ahí escondido o silenciado mucho de todo esto. ¿Cómo acompañar psicológicamente? Esta es la última parte ya de la ponencia. Yo he planteado aquí o planteo aquí una serie de principios de acompañamiento que a mí me parecen interesantes, me parece bueno, que estaría bien tener en cuenta. Por un lado,
entiendo que hay que validar la experiencia, es decir, sin llegar a ningún tipo de conclusión, al menos inicialmente, ¿no? No hay que obligar a concluir, pues a usted le pasa tal, ¿no? Sino empujar, no empujar, perdón, a nada, ni a que se etiquete, ni a que tenga que tener una conducta, ni a que reconozca nada. No estamos aquí para eso, simplemente validar lo que ha venido haciendo hasta ahora, porque al fin y al cabo es lo único que ha sabido hacer, o ha hecho en cualquier caso lo que sabía hacer, lo que estaba a su disposición, o lo que entendió que podría hacer, ¿no? Al final de estos principios, aquí abajo, planteó la compasión práctica. Bueno, yo creo que está bien que se practique esa cierta compasión con uno mismo, ¿no? Oye, pues es que nadie te enseñó esto, esto no es algo que esté abierto, esto no es algo que sea aceptado, por lo tanto, pues bueno, pues hiciste lo que se suponía que tenías que hacer, que era casarte, buscar una mujer, tener niños, tener tu trabajo, bla, 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 y ya está, ¿no? Entonces, validar hasta ese punto lo que has podido hacer y lo que vienes haciendo. La seguridad lo primero, es decir, hay que evaluar qué riesgos reales puede haber. Personas mayores de 40 que ya hay una pareja, unos hijos, un trabajo, un entorno, hay una vida establecida. No está empezando, es decir, no tiene 15 años, no es... Por eso creo que en este sector de población es de especial interés indagar y es especialmente interesante el poder atender porque gente que está destrozada porque ¿qué hago con mi vida? ¿Cómo voy a hacerle esto a mi pareja si yo la quiero un montón, ¿no? ¿Cómo voy a destrozar? ¿Qué hago con mi hijo? No quiero dejar de ver a mi hijo. Es más, es que ¿cómo me van a ver mi hijo? Me van a ver como un mentiroso, me van a ver como alguien que ha estado aquí haciendo un papel y que no era honesto. Entonces, eso hay que indagarlo, hay que conocer esas consecuencias. Separar el deseo de conducta, es decir, el sentir no obliga. Una cosa es que tú tengas estos intereses, que se despierten en ti este gusto, esta tendencia, esta orientación, estas sensaciones, y otra cosa es que tengas que hacer. No te obliga a hacer nada ni a tomar una decisión. Entonces, considero que hay que bajar un poco la urgencia. Reducir la lucha interna, es decir, trabajar en esa aceptación psicológica. Pasar del cómo quito esto a cómo hago sitio en mi vida sin destruirme ni destruir mi vida. Intentar, en la medida de lo posible, que conserve aquello que vale, aquello que es bueno. Eso no significa que vaya a quedarse siempre ahí. Eso será algo que veremos y que esa persona verá, y aquí hay diferencias de unas personas a otras, como ya he dicho anteriormente. Pero inicialmente conviene que no lo vea como estoy poniendo en riesgo toda mi vida. No. O sea, puedes notar, puedes aceptar, verte de esta manera, aceptar que tienes estos pensamientos, esa tendencia, esa orientación, y no por eso tienes que hacer cambios o poner en crisis toda tu vida. Clarificar valores, la honestidad, el cuidado, la lealtad, la libertad, la paternidad presente, la intimidad, el respeto, son valores que van a estar ahí y que conviene que ellos lo tengan muy en cuenta. No todo es lo mismo para todo el mundo, ni todo el mundo tiene los mismos valores y habrá que contextualizar en qué momento tendrás que digamos que poner toda la carne en el asador para cumplir con unos valores y en otro momento otro. Es decir, la orientación es el contexto que haya presente en ese instante. No es algo general, ni es algo que haya que decidir totalmente o de una manera rígida, sino de alguna manera decidir en qué momento hay que hacer cada cosa, ¿vale? Y eso no siempre es fácil, porque esto no son recetas. Por lo tanto, hay que enseñarles a que en un momento tienes que mirar un poco por ti, en otro momento tendrás que cuidar a tu pareja, en otro momento tendrás que cuidar tu estabilidad, en otro momento tendrás que dar un poco de pasos en ese conocerte a ti mismo, ¿no? Detectar y señalar la función de evitación, es decir, que sean conscientes de lo que están haciendo, ¿vale? De cómo están evitando y qué consecuencias y qué costes puede tener esto. Y voy a seguir porque creo que me queda esta y ya les dejo hablar. Yo planteo ahí unas fases de trabajo
Y bueno, es un poco por sintetizar un poco, pero seguramente a lo mejor no son tan así, no son tan fases, pero bueno, sí nos sirven de alguna manera para plantear, ¿no? La primera fase sería aterrizar y estabilizar. Es decir, ¿qué te está pasando ahora mismo? ¿Qué te da miedo que pase? ¿Qué necesitas proteger? Aquí a veces el trabajo es bajar el incendio, ¿no? Dormir, la ansiedad, es decir, si tienes un problema de sueño y tal, eso hay que regularlo, eso hay que trabajarlo, hay que ir a lo más básico, ¿vale? Estabilizar. No podemos trabajar otra cosa si esto no está, si esto no está asegurado, ¿vale? Personas que no descansan o que no se alimentan no van a responder convenientemente, entonces hay que atender esto. La segunda fase sería un mapa personal sin prisa. Es decir, esa atracción, la conducta y la identidad, esas capas y además qué pasado has llevado, cuál es tu presente y, y dónde te gustaría estar, ¿no? ¿Cómo te gustaría estar? En estas personas hay mucha historia y esa historia pesa, es de gran peso. Entonces, ¿qué partes están en conflicto? ¿Qué reglas gobiernan? Habría que tenerlo en cuenta. En la tercera fase, eh, habría que hablar de decisiones difíciles. Pues no es algo del armario sí o no, sino es a quién, cuándo, para qué, con qué condiciones de seguridad. Si hay una pareja, preparar una conversación desde valores, no desde la confesión dramática. A veces el objetivo es honestidad gradual y cuidada, no una sinceridad explosiva donde sueltes la bomba y ahí queda eso, ¿no? Sino cuidar a tu pareja de la manera que tienes que hacerlo. Eh, Elaboré hace no mucho un ebook que si ahora quieren les dejo mi correo electrónico por si quieren ponerse en contacto y se lo envío sin ningún tipo de problema. Una de las partes de este ebook en el que hablo de todo esto, les planteo cómo pueden plantearlo a sus parejas, ¿vale? O si tienen que hablarlo con los hijos, qué cuestiones pueden tener pendientes o presentes para hacer una buena comunicación, ¿vale? Lo planteo, se lo digo desde ya por si queréis tenerlo, por si queréis, me lo podéis pedir. En la cuarta fase, que sería reparar la relación con uno mismo, experimentar menos vergüenza, menos autoetiquetas dañinas, más coherencia, convertir ese secreto en una información que gestiono con criterio. Y en quinto lugar, una fase quinta que sería tener una vida con sentido, ¿no? Desde un plan que sea vivible y sin un conflicto, ¿no? Esto sería, de alguna manera, para cerrar, y ya termino, digamos que la bisexualidad o B+ no es un diagnóstico, es una realidad frecuente y al mismo tiempo muy invisible, que en personas mayores de 40 hay mucha vergüenza, hay mucha evitación, una gran presencia de reglas que pesan mucho y un miedo que está imperando y que entiendo que nuestra función es acompañar, de luchar contra lo que siento a elegir cómo vivir con eso, ¿no? No hay que resolverlo todo hoy, y, bueno, va a tener un tiempo por delante en el que haya más verdad y menos guerra interna. Eso es lo que entiendo yo que deberíamos proporcionar. Y yo creo que con esto estamos, ¿vale? Bueno, Bravo. Más aplausotes virtuales para Paco. Paco, wow, 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 wow. Me y no- encantó, me encantó. Dejamos bueno, ahora sí, por favor, sus manitas o sus preguntas en el chat. Les recuerdo que si no alcanzamos, también tenemos el formulario para luego hacérselas llegar. Isaura, te doy la palabra. sí, Muchas gracias, Paco. Mil gracias por tan importante ponencia. Sinceramente, cuando tú nos planteaste este tema, creo que nos voló la cabeza en términos de que teníamos que hacerlo un espacio. Te agradecemos un montón. Ajá, mándenme ahí todos los corazones, los aplausitos para Paco, que ha estado dedicando un ratote a ser parte de Disemina. Te queremos mucho y pues te agradecemos el haber tenido tan bonita participación. De nuevo, les recuerdo que vamos a ponerles un enlace en el chat con las preguntas que no se alcanzaron a ver ya en este tiempo y se las vamos a hacer llegar a Paco para que puedan tener respuesta.
Por cuestión de tiempo tenemos que cerrar el bloque de preguntas porque ya tenemos en el espacio virtual a nuestro siguiente ponente. Así que, pues, muchas gracias a tanto a las personas que están aquí conectadas tan temprano como a ti, Paco, que estás desde allá. Muchas gracias a vosotras y a vosotros. Un abrazo desde España. Chao.